están Uña y Mon, ¿no? Sancionados. ¿Y algo más? No, el resto están todos ok. Cardeño se haya recuperado y no siendo esas dos bajas por acumulación de tarjetas, el resto está todo el equipo al 100%. Decíamos, o sea que hace falta que estén todos al 100% para empezar el año nuevo, vida nueva, pero quizá la vida nueva del Compos, la segunda vuelta del Compos, es un poco un botón de muestra de las dificultades que va a tener la segunda vuelta en Silva, ¿no? Para empezar un hueso duro, ¿no? Sí, además por el condicionante que el partido tiene, más allá de esas dos bajas importantes para nosotros que son jugadores tanto Mon como Uña que nos dan mucha altura, que nos dan presencia física, contundencia a nivel defensivo. Vamos a un campo en el que el balón parado va a ser determinante, no va a ser para nada un partido parecido al que vimos en la primera jornada aquí en San Lázaro, un equipo que está mucho más maduro, un equipo que tiene las cosas muy claras y que en su campo solo venció el Bergantiños. El resto, todos los puntos quedaron en Coruña, ¿no? Entonces nos esperamos un partido bronco, parado, con, ya te digo, muchas situaciones de balón parado en las que tenemos que estar muy concentrados, porque el año pasado perdimos allí con 2 acciones de saque de banda. Diego, quizás para volver a retomar la actividad de la competición, entre comillas, viene bien tener un rival de esta entidad, ¿no? Y además allí en su campo, con los números que tú acabas de destacar, porque de alguna manera obliga a que el equipo, bueno, pues que las vacaciones ya son más que pasado y hay que ponerse las pilas porque va a ser un partido de mucha exigencia. Sí, sin duda, el equipo lo sabe, ya desde el principio de semana que empezamos, sabemos que tenemos la exigencia máxima por varios condicionantes. Primero, por ser el Compostela, como siempre. Segundo, por esos 42 puntos de la primera vuelta, que es una cifra desorbitada para lo que es esta tercera gallega, lo competida que está. Y tercero, pues el rival, ¿no? Un rival que es prácticamente un enfrentamiento directo para empezar ya la segunda vuelta, y eso hace que todo el mundo esté con las orejas de punta, con todas las alarmas activadas, y creo que tenemos que competir contra todos. Cuanto antes vayamos a ese campo, yo creo que mejor. Con muchos condicionantes añadidos, ¿no? Además del rival que, como bien dices, es muy fuerte en su campo, el terreno de juego, bueno, 1000 cosas. También tienes el problema en el centro de la zaga, sobre todo con la baja de Uña. Por ahí habrás buscado también soluciones durante la semana. Sí. El partido está claro, lo tenemos muy claro. Tenemos la experiencia del año pasado, tenemos la experiencia de los partidos que le dimos este año al Silva allí, lo conocemos perfectamente. Ellos también nos conocen a nosotros, saben que a lo mejor nuestro fuerte no es el juego directo o la disputa, pero tenemos este año, yo creo que el Compostela tiene variantes para eso. Ya hemos ido a campos como Barbadás, como Bergantiños, Villalonga, en el que tuvimos que ponernos el mono de trabajo, por decirlo así, y lo sacamos adelante. Así que este no va a ser un partido distinto en ese sentido. Hay que ir a todos los campos, tenemos que competir contra todos. Tenemos que centrarnos, y yo creo que el equipo, tal y como lo vimos trabajar a lo largo de la semana, está más que convencido del tipo de partido que hay que hacer, y que seguro que vamos a ver un Compostela muy competitivo. Al margen de las bajas por acumulación, también otra buena noticia es empezar con los jugadores sanos, ¿no? Sí, está la plantilla al completo. Aunque perdamos 2 jugadores para competir, a lo largo de la semana entrenamos con todos, que hacía tiempo que no lo hacíamos, y eso siempre es bueno. Además, la gente está de la vuelta de vacaciones, está con chispa, está metida, no hay nadie que venga en un tono físico o desconcentrado, por decirlo así, a nivel mental, y eso es muy bueno. Carde está para ir poco a poco con él. Carde ya en el último partido que jugamos aquí, en Choco, ya estaba para jugar, pero no quisimos asumir riesgos y lo dejamos que descansara. 3 semanas después, con el parón y demás, él está al 100%. Sin ritmo de competición, claro, evidentemente. Pero ir poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco. Sí, pero Carde es un jugador que este tipo de campos le viene bien. Es un gladiador, es un jugador que en campos pequeños, situaciones de disputa, va a ser nuestra referencia seguramente, y lo
lo mejor si fuera a jugar en San Lázaro con espacios y otro tipo de juego, a lo mejor sí que tendríamos que valorar otra cosa, pero en ese campo no hay ninguna duda. Además, en su caso, lo ir poco a poco costará, porque tendrá unas ganas locas de entrar. Sí. Además es un jugador que pese a ser el más veterano del equipo, tener un rodaje en la categoría muy alta, es un jugador que se exprime cada entrenamiento. Es uno de los jugadores más comprometidos y que, bueno, así como en otros equipos hay veteranos que a lo largo de la semana se van reservando para el fin de semana, este es un animal competitivo y un animal como persona. La verdad es que estamos encantados de tenerlo porque nos da un plus muy grande a nivel defensivo. Y la última por mi parte, una muestra de lo que empieza a suponer el tramo en el que se entra, ¿no? La segunda vuelta. Los movimientos que ha habido en los banquillos. En el Nolle cambia el entrenador, en el Boiro acaba de irse por historias internas de ellos. Un poco que ya se agita porque empieza lo de verdad para muchos, sí, tanto por abajo como por arriba, que es un síntoma de cómo se va a empezar a apretar en todos los sentidos todo. Totalmente. La segunda vuelta es la clave. Yo veníamos diciendo a lo largo de toda la primera vuelta y en este tiempo, ¿no? Evidentemente la primera vuelta que hemos hecho es muy buena, tenemos un bagaje de puntos muy alto, pero todavía no se ha hecho nada y la realidad es que todo se juega en la segunda vuelta. Esos cambios que tú dices pues hacen ver que los equipos pues están tomando medidas para intentar conseguir pues sus objetivos, bien sea la salvación, meterse entre los 4 primeros, lo que sea. Y eso yo creo que al final, a partir de las 10 últimas jornadas, va a ser donde se va a jugar todo. Por lo tanto, vuelvo a insistir otra vez en lo que te decía antes de eso de las orejas de punta, que tenemos que estar muy concentrados, muy metidos, en el sentido de que sí, la primera vuelta está muy bien, tenemos ese termómetro de que sabemos hacer las cosas y las hacemos bien, pero tenemos que seguir en esa línea si al final queremos conseguir el objetivo. ¿Qué importancia le concedes a año nuevo? Supongo que tú dirás año nuevo, vida vieja, seguir ganando fuera de casa y así. ¿Qué importancia le concedes al primer partido de la segunda vuelta por lo que puede marcar de tendencia? Pues mucho y poco, me explico. Es importante empezar ganando la segunda vuelta, sin duda, ¿vale? Y sobre todo un rival que está con nosotros, que es el cuarto clasificado, está peleando con nosotros para playoff. Sin embargo, no es un partido a vida o muerte, no es una final, quedan todavía por delante 18 jornadas más, entonces tenemos que hacer la doble lectura. Evidentemente nosotros lo que queremos es seguir la racha, queremos seguir puntuando de 3 y en campos como este, pues bueno, ya te digo lo que os decía antes, en la primera vuelta fuimos a campos muy complicados como Barbadás, como Carballo, Bergantiños y como Villalonga, y a los 3 sacamos los 3 puntos. Lo que queremos es seguir con esa imagen del Compostela fuera de casa en ese tipo de campos. ¿Que nos va a costar? Evidentemente, pero hay que ir a todos los campos y lo que queremos es seguir esa línea. ¿Cómo va el tema? ¿Refuerzos? ¿Todavía esperas? Aunque van a llegar ya los Reyes, esta niña está ya esperando, pero van a llegar los Reyes, aunque sea después, aunque te lo dejen con retraso los Reyes, pues ¿esperas todavía un regalo que dijo el presidente? O... A ver, no estamos en la situación del año pasado. El año pasado, por estas fechas, si recordáis, pues incorporamos a Uña, ¿no? Nos dio un plus para la segunda vuelta. Este año, ya desde desde finales de la temporada pasada y inicio de esta temporada, hablábamos de intentar confeccionar una plantilla un poco más competitiva, aunque sea corta de efectivos, con jugadores comodín, por decirlo así, como pueden ser Casas, como puede ser Mon y este tipo de jugadores. A día de hoy esa gente está compitiendo a un nivel muy alto. Con esto quiero decir que no es algo que sea urgente el traer a alguien, pero sí con vistas a lo que puede ser toda la segunda vuelta, lo que pueda pasar, algún tipo de lesión, sanción o lo que sea, pues sí estaría bien tener algún efectivo más en esa parcela, ¿no? Pero el jugador que buscamos, como bien dijo Manu en su momento, es un jugador muy específico y tiene que ser un jugador que haga 2 posiciones, central, lateral, izquierdo, y de esos
hay pocos, vamos a ver cómo evoluciona, tenemos hasta final de mes para ver si aparece algo, que aparece lo que nosotros buscamos, perfecto, que no aparece, bueno, pues tampoco nos vamos a alargar las vestiduras. Con esto os quiero decir que sí que estamos mirando algo, pero sin tampoco fichar cualquier cosa. Tiene que ser alguien que se adapte al momento y a la situación del ¿Y te dan esperanzas de bueno, pues ahí? Sí, hombre, se está buscando. Es buena tinta que se está buscando, que Manu está mirando, está hablando con gente, pidiendo informes de algunos jugadores, pero bueno, hay que asegurarse bien. Yo tampoco soy muy partidario, lo decía el año pasado, de hacer demasiados cambios en estas alturas. Hay un grupo, se está trabajando, porque no solo es el trabajo táctico o futbolístico, también hay un trabajo mental de grupo, y yo creo que en eso este año el equipo ha dado un paso hacia adelante, son una familia y eso se ve reflejado en el campo. Por lo tanto, el que venga tiene que ser un perfil que se adapte tanto al nivel futbolístico, que nos pueda dar lo que nosotros queremos dentro del campo, pero evidentemente en el vestuario tiene que ser del mismo perfil que el resto de jugadores, ser una familia. Sí, como bien dice Yago, perfil también humano, ¿no? Que no venga mandar, por decirlo de alguna manera, que venga un tipo que se acopla a lo que hay jugadores que pueden ser futbolísticamente muy buenos, pero si después son anárquicos, van a su bola, no entran dentro del vestuario, eso desde mi punto de vista es muy complicado para nosotros y complicado para llevar el grupo. Por lo tanto... no, es que ya no es que nos sume, es que resta. Correcto. Pues sí, entonces, es complicado. En este tipo de momento, nosotros estamos muy contentos con el grupo que tenemos, estamos muy contentos de cómo trabajan y sobre todo el grupo humano, que es un grupo humano fantástico. Desde el propio club, la propia directiva, mira que pasaron jugadores por aquí, pues nos dicen que es uno de los mejores grupos en los últimos años. Entonces eso es una referencia muy positiva para nosotros como cuerpo técnico. La última por mi parte también. ¿Sabes si juega el refuerzo Leonardo, el refuerzo del Silva? En principio están esperando por el transfer. Es algo improbable, ¿no? Sí, complicado. Bueno, tampoco nos debería importar. También yo tengo un punto de vista en ese sentido, jugadores que llegan y ya juegan. Si entra y juega, pues casi está mejor, porque llegará, no conocerá a los jugadores, a los compañeros, no sabrá el esquema y demás, y por ahí pues hasta puede haber fisuras. Entonces no nos preocupa, la verdad. Yo me espero al Silva de la primera vuelta. Lo que cambia del primer partido ahora es que incorporó a Cañi 2 jornadas después de jugar contra nosotros saliendo del Cerceda, y ahora en las últimas semanas pues se le lesionó Guillermo, su portero titular, y ficharon a otro, y en esa línea pues bueno, es lo que me espero. Además conozco bien a su entrenador, Bardanca, sabe perfectamente a lo que juega, sus equipos son muy competitivos, viven de la disputa y del juego directo, son partidos contra ellos siempre muy difíciles, muy broncos, y ese es el tipo de partido que nos esperamos. Después que juega este chico, que juega otro, es igual. Todos los jugadores del Silva llevan el ADN competitivo y juegue quien juegue, van a tener eso. O sea que firmamos de la primera vuelta, gana el Compos y luego el Silva, si quiere que gane 7-6. Yo desde luego que lo firmo, claro. Venga, muy bien, muchas gracias.